You in the middle. Vamos a comenzar a limpiar con la número 2,5 en el área donde va a realizarse la greca. También puedes limpiar toda la zona para que el desvanecito no se te dificulte tanto. También vamos a comenzar a realizar la greca. Empezamos donde es la mitad del cuadro de la frente. Voy a marcar el cuadro para que ustedes identifiquen. Y voy a marcar el contorno para que tampoco se me dificulte al trazarlo y enseñarles cómo hacerlo. Vamos a hacer una línea curva y vamos a intentar engrosarlo un poco para que la greca luzca un poquito mejor. Con la navaja empezamos a limpiar lo que es toda la línea o la greca, suavemente para no irritar ni cortar al cliente. Lo más derecha y simétrica que se pueda, no excederte en el grosor, ya sea de la punta o del inicio. Con un poco de talco vamos a colocarlo en la navaja por si hubo irritación y para mantener limpia la zona. También vamos con el talco a secar un poco el cabello por si se mojó demasiado y poder pasar bien la máquina sin complicaciones. Bueno, ahora sí, con la número 0, como lo que acaban de ver, vamos a empezar a marcar lo que es la sombra. Ya será de tu consideración lo que tú quieras dejar de sombreado. Yo en este caso dejé una curva, un pico enfrente para que tome otra forma y posición de sombreado, y hay que repasar bien. Y con el número trimmer, o sea con la máquina trimmer, vamos a repasar otra vez lo que es la número 0. Procura de cuando la estés pasando no sobrepasarte o no marcar líneas, así como cucharea, como dicen por ahí. Con la número 1 la vamos a convertir en 1,5 y vamos a pasar la máquina muy bien en todo lo que es tu sombra. Procura no pasarte de la línea para que el sombreado quede mucho mejor. Con la número 0.5 especial vamos a tratar de borrar esta línea y empezamos a borrarla. Yo lo que normalmente hago es que la máquina la hago como que hacia arriba, hacia abajo, no cuchareo en este lugar, mira. Entonces pues sí, es para borrar y voy jugando con la palanquita para que también vaya agarrando otra diferencia de sombreado, mira, ¿ves? Entonces ya con eso vamos a empezar a desvanecer y pues, rápidamente vas a ver que lo vas a lograr. Con la 0 la convertimos en 0.5 y vamos a darle pequeños toquecitos, no subirnos de lo normal que subimos la 0.5 especial, y vamos a ir jugando con la 0 al mismo tiempo para que la línea vaya tomando forma. Hay que tener mucho cuidado con sobrepasarse porque si no el sombreado queda más clarito. Con la 1 normal vamos a darle pequeños toquecitos, no mucho porque igualmente lo aclaramos demasiado. Como ven, es algo sencillo, ¿verdad? Con la número 2,5 vamos a repasar lo que es toda la zona del lado derecho o lado izquierdo diferente a la greca donde tú la hayas realizado, ya sea derecho o izquierdo. Y igualmente vamos a marcar nuestra base. Yo la giro, yo le hago una pequeña curva, pero iniciando donde está la punta de mi ceja, y así hago la curva totalmente. Trato que la curva se vea lo más derecha posible y a la mitad de toda la cabeza.
no, la cabeza del lado derecho. Vamos a repasarla bien, ya saben, con el trimmer. Es totalmente lo mismo. Ahora con la 1 vamos a marcar lo que es 2 dedos hacia arriba. Este ya no va a ser lo mismo que hicimos con el lado izquierdo, porque el desvanecido va totalmente diferente. De este lado ya no tiene la línea y el sombreado tiene que ser distinto. Con la 0.5 especial vamos a ir borrando igualmente la línea. Hay que procurar que la línea borre totalmente y vamos a jugar con la palanquita para que podamos subir la máquina, para que el desvanecido quede un poquito más oscuro y no te esté sobrepasando. Así que puedes subirla, bajarla, bajarla. Ahora con la 0.5, bueno, sin especial, vamos a ir ya repasando lo que es la línea de la 0 a la 0.5 especial, para que el sombreado procure igualmente jugar mucho con la palanquita, que es lo que yo estoy haciendo en estos momentos, para que el sombreado quede un poco mejor. Como lo viste. Ahora con la 2 vamos a repasar todo lo que es la parte de arriba, para que nuestro desvanecido quede totalmente bien. Este desvanecido del lado derecho lo puedes anotar alrededor de 4 minutos. Con la 1.5 especial que me había ocupado, vamos a darle pequeños toquecitos para que el sombreado quede mucho mejor, y ya el pulido ya lo vas a ir viendo. Voy a recortar la parte de arriba, voy a irle midiendo lo que es lado derecho a izquierdo para que se vaya parejo. Le voy a recortar 2 dedos, que es lo que hizo su preferencia el cliente. Lo voy a hacer de adelante hacia atrás de un lado y te voy a enseñar lo que es de la parte de atrás, para que también veas cómo lo jalo a 90 grados hacia mí. Pues muy bien, 90 grados hacia mí, yo lo estoy haciendo, 2 dedos igualmente, y recortamos. Ahora sí, vamos a seguirnos para repasar el lado izquierdo. Vamos a repasarlo rápidamente, que quede totalmente derechito y sin esas puntitas. Y lo mismo vamos a hacer con el resto del cabello, de adelante hacia atrás, 2 dedos, completando. Procura de agarrar bien las secciones y estirar bien el cabello para que el recorte sea más firme. Siguiendo estos pasos te va a quedar de menor a mayor, de atrás hacia adelante, como lo ves. Para el terminado vamos a secar el cabello lo más seco posible. Igualmente voy a utilizar lo que es una cera mate moldeadora. La cera mate moldeadora te va a ayudar a acartonar el cabello y para darle textura y volumen necesario al cabello. Hay que tener mucho cuidado en secar, porque también al momento de pasar la secadora, cuando ya tiene la cera, lo que va a pasar es de que la vas a esponjar demasiado y no va a funcionar. Ahora sí voy a colocar lo que es la cera mate. Vamos a esparcirla bien, no mucha, no suficiente, lo suficiente para un peinado. Ahora voy a empezar a brochear o moldear el cabello. Este fleco lo hago hacia adelante para que agarre el volumen necesario en este caso. Y así le voy a hacer a todo, para que, como si lo estuviéramos secando de nuevo. Fíjate muy bien. Listo, ¿qué tal? ¿A poco no les gustó? Claro que sí, pues a mí me encantó. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Este es el maravilloso corte que realizo a diario. No es el mismo, pero el desvanecido es totalmente lo mismo. Me falta mucho todavía por enseñarles, pero créanme que van a aprender, ya sea lento o rápido, pero eso ya es de su preferencia. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, pues pueden dejarme algún comentario, pueden dejarme algo que me haya faltado, que les enseñe, y yo con mucho gusto les enseño. Pues listo, suscríbanse, comparten, denle like, ayúdenme a ir subiendo, porque van a haber muchas sorpresas.